Hola, sean todos bienvenidos a esta quinta sesión del curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. En esta sesión vamos a estar conversando un poquito acerca de los componentes gráficos de iOS, por lo menos los más representativos, como puede ser el Image View, el Web View, el Scroll View, el Switch, el Activity Indicator, el Page Control, el Picker View y el Date Picker. Aquí vamos a hacer un paneo, digamos, por encima de cada uno de los componentes, y a lo largo de la semana voy a estar publicando algunos videos relacionados con cada uno de ellos de forma práctica. Bien, comencemos hablando un poco de lo que es el Image View. El Image View es un componente que lo que hace es representar una imagen. La imagen que se utilice tiene que estar presente en el proyecto, o sea, se tuvo que haber incluido dentro del proyecto para poder utilizar la imagen. Es importante tomar en cuenta que debe trabajarse con dos archivos para una misma imagen. ¿Qué quiere decir eso? Uno usualmente cuando va a manejar imágenes dentro de una aplicación en iOS, tienes que contemplar dos tipos de imágenes. Digamos, la imagen en tamaño real, si lo quieren ver así, que sería, por ejemplo, en nuestro caso, profile.png, y una imagen extendida que debería tener el doble de píxeles, que es la que yo denomino acá profile @2x.png. Si se fijan, la imagen original tiene un tamaño de 88 píxeles por 88 píxeles, mientras que la extendida tiene el doble del tamaño. Esto debe hacerse para contemplar el caso de las pantallas Retina Display, ya que las pantallas de Retina Display duplican la cantidad de píxeles, o digamos la resolución por píxel. Entonces, ciertamente uno aquí tiene que trabajar con las dos imágenes para garantizar que cuando se está trabajando con Retina Display, la calidad de la imagen que se vea en la pantalla sea la adecuada. Al tener el doble de píxeles, entonces esta imagen tiene que ser del doble de tamaño de la imagen original. Entonces, al igual que en otras plataformas, pues uno cuando va a desarrollar para, digamos, pantallas con retina, pues tiene que utilizar estas dos imágenes. Lo bueno de trabajar con Objective-C y Xcode es que, a pesar de que uno trabaje con las dos imágenes, desde el punto de vista del código, de la codificación, uno siempre hace referencias a la imagen en tamaño real, es decir, en nuestro caso sería profile.png. Automáticamente, el entorno va a detectar cuando tú estés haciendo referencia a la imagen, y si estás corriendo en una pantalla con Retina Display, él automáticamente utiliza la imagen en tamaño 2x. ¿Qué pasa en el caso del WebView? Bueno, el WebView lo que hace es representar una dirección HTTP embebida dentro de una aplicación en iOS. Es para de alguna forma mostrar direcciones HTTP sin necesidad de salir de la aplicación, es decir, sin necesidad de abrir Safari o algún otro navegador dentro de nuestro dispositivo. Entonces, es útil cuando tú deseas evitar que el usuario salga de la aplicación, sino lo que tratas es de mantener al usuario anclado dentro de los lineamientos de tu propia aplicación desarrollada. Si se requiere mostrar alguna información web, es posible verla manteniéndose dentro de la propia aplicación. Entonces, fíjense lo fácil que resulta abrir un WebView. Tú simplemente incorporas el componente dentro del view que quieras trabajar. Es básicamente un componente más que aparece dentro de la paleta. Y simplemente para, digamos, consumir una dirección HTTP, básicamente lo que habría que hacer es lo siguiente. Se define un string que debería contener justamente la dirección HTTP que se quiere consumir. Luego se crea un objeto de tipo NSURL, el cual vamos a inicializar justamente con el string, que sería nuestra URL, nuestra dirección web que hayamos escrito previamente. Y luego se hace básicamente un request, es decir, yo genero un objeto de tipo NSURL request y simplemente ejecuto un request con la URL que yo haya configurado previamente. Al ya tener el request, básicamente lo único que tienes que hacer es, al momento de incluir el WebView, ciertamente a ese WebView se le va a crear una propiedad, y creando la propiedad dentro de la clase controladora, yo puedo hacer self. El nombre de la propiedad, por ejemplo, puede ser WebView, y a través de esa propiedad yo puedo invocar el método loadRequest, que simplemente lo que hace es cargar el request que se haya configurado antes. Esto lo que va a producir es que si por ejemplo yo incluyo este código dentro del método viewDidLoad de la ventana, lo que va a ocurrir es que al momento de abrir la ventana él va a ejecutar la carga de la dirección de la URL o de la dirección HTTP, y la va a mostrar justamente en el WebView. Claro, en este ejemplo WebView abarca toda la pantalla, pero yo pudiera, por ejemplo, jugar con ese tamaño para que ocupe un espacio determinado dentro de la aplicación.
¿Qué pasa con el caso del scroll view? Bueno, al igual que en otras plataformas, tú tienes el componente de scroll para poder embeber dentro de ese scroll componentes gráficos. Esto lo que te permite es mostrar información que no cabe en el tamaño, digamos, vertical del dispositivo. Entonces, si tú quieres mostrar más información de la que puede caber en la pantalla, tú puedes utilizar un scroll para embeber dentro de él todos los componentes que tú quieras mostrar dentro de tu vista. Ciertamente el scroll no solamente pudiera ser un scroll vertical, sino también pudiera ser un scroll horizontal, pero bueno, usualmente el scroll que uno suele utilizar es vertical, aunque hay ciertos casos donde también el horizontal puede aplicar. Por ejemplo, o sea, si estamos trabajando en una aplicación como la de Facebook, en la cual tú puedes ver en tu timeline imágenes que la gente haya montado, tú puedes con el dedo mover el scroll hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer un paneo por todas las imágenes del usuario en el timeline. Entonces, en ese caso, ciertamente el scroll aplica para que sea horizontal en lugar de vertical, pero la lógica es básicamente la misma. Es importante que se defina el ancho y el alto del scroll para poder visualizar el efecto, porque si tú incluyes el componente de tipo scroll view y sobre ese scroll view tú comienzas a añadir componentes, si tú no defines el tamaño, el efecto del scroll no se va a visualizar. Adicionalmente les doy un tip que yo suelo utilizar mucho cuando trabajo con el scroll view, y es que yo debería desactivar la opción Use Auto Layout del view completo, o sea, de la vista, justamente cuando voy a utilizar el scroll view. Eso es algo muy sencillo, yo simplemente selecciono la vista en el storyboard y en las propiedades, justamente en las propiedades de configuración del inspector, yo puedo seleccionar o desmarcar la opción Use Auto Layout. Esto yo lo hago debido a que cuando tú configuras por código el scroll para que tenga un comportamiento particular, esa programación a mano del scroll genera conflictos con el auto layout. Entonces, en diferentes foros se te recomienda que cuando vas a utilizar un scroll y tú vas a programar el comportamiento del scroll, deberías desactivar el auto layout de la vista. Entonces, por ejemplo, fíjense, algo muy sencillo. Yo puedo incluir, por ejemplo, mi scroll view, puedo añadir unos componentes allí, en este caso tengo ahí unas imágenes y tengo un label al final que dice The scroll ends here, y simplemente en el viewDidLoad de la clase que controla esta ventana, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo definí una propiedad o un property asociado al scroll, por ejemplo, yo le coloqué como nombre scroll, yo puedo hacer self.scroll. Y de esa propiedad yo puedo tener acceso a un método que se llama setContentSize, que lo que hace es definir el tamaño del scroll, tanto ancho como alto. Entonces, simplemente ese método recibe como parámetro esta estructura que está acá, que es CGSizeMake, que es para invocar la construcción de una estructura, que recibe el ancho y el alto. Entonces, ese alto y ese ancho de la estructura es el que alimenta el método setContentSize del scroll. Claro, por ejemplo, en este demo estoy diciendo que el ancho de mi scroll va a ser 320 píxeles y el alto va a ser 568, lo cual va a producir el efecto precisamente del scroll. Ciertamente cuando ya se trabaja, digamos, el componente desde el punto de vista de codificación, no se trabaja en tamaño retina, porque ciertamente en tamaño retina estaríamos hablando del doble, o sea, estaríamos hablando de al menos unos 640 píxeles de ancho. Pero cuando se trabaja a nivel de codificación, siempre se trabaja en el tamaño, digamos, normal o en el tamaño real de la imagen o del componente. Luego tenemos lo que son los componentes de tipo switch, que son básicamente esos componentes gráficos que uno ve en ciertas aplicaciones para activar o desactivar opciones. Digamos, el look and feel o toda la interfaz que les estoy mostrando acá es de iOS 6, pero a pesar de que la interfaz haya cambiado, el comportamiento del componente sigue siendo el mismo. O sea que lo que les estoy explicando acá sirve también para iOS 7. Entonces, bueno, simplemente yo puedo arrastrar mi componente de tipo switch a la pantalla y ciertamente al configurar una propiedad asociada a ese componente, por ejemplo, la puedo llamar first switch o second switch, yo puedo hacer cosas como la siguiente. A través de la propiedad, yo puedo activar el método setOn, donde uno le pasa no o yes en el caso de que uno quiera que el componente aparezca con el switch activo en on o en off.
Dependiendo del booleano que tú le pases, pues ciertamente el comportamiento del switch será distinto. Pero yo también puedo hacer cosas interesantes, porque yo en un momento determinado del código, yo puedo preguntar cosas como lo siguiente. If self.secondSwitch is on, o sea, si el switch está activo, entonces yo puedo, por ejemplo, hacer algún tipo de acción. Claro, aquí yo lo único que estoy haciendo es simplemente imprimir por el terminal un mensaje, pero yo pudiera hacer cosas más complejas. Yo, por ejemplo, al activar el componente, yo pudiera en un momento determinado, por ejemplo, configurar algo en una base de datos local que tenga, o puedo tratar de activar alguna propiedad adicional dentro de la pantalla, etc. Si no, pues simplemente puedo hacer algún otro tipo de acción. Entonces, este tipo de control con la instrucción if te permite determinar qué va a pasar cuando tú actives o desactives el componente. Usualmente este if-else debería incluirse en un evento asociado al componente. Ya nosotros en sesiones anteriores hemos visto cómo crear un evento, entonces simplemente se puede crear ese evento asociado al switch y dentro de ese evento tú puedes configurar qué va a pasar cuando el switch esté activo o inactivo. Otro componente adicional que podemos encontrar en las interfaces gráficas es el que se conoce como el Activity Indicator. Ese Activity Indicator es básicamente el reloj de carga que uno suele ver en aplicaciones en iOS, que lo ven justamente aquí en la pantalla. Es útil porque te permite indicarle al usuario que la aplicación está haciendo algún tipo de procesamiento, es decir, algo está haciendo la aplicación. De hecho, yo puedo controlar el comportamiento de ese componente a través de la clase controladora de la ventana. Al igual que en otros casos, yo puedo incluir dentro de la interfaz gráfica mi componente, mi Activity Indicator, a través de la paleta. Y yo al asociar un outlet a ese componente, puedo controlar su comportamiento. Por ejemplo, yo puedo a través de la propiedad o del outlet Activity Indicator, yo puedo ejecutar métodos como self.activityIndicator, setHighs when stopped. Eso lo que implica, como su nombre lo indica, es que cuando tú detengas el Activity Indicator, él simplemente se va a ocultar. Y eso lo puedes configurar con esta propiedad que está aquí. También puedo utilizar la propiedad de setHidden para indicar si quiero ocultar el componente. También, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como esta. Por ejemplo, tú puedes también ocultar los otros botones. Por ejemplo, qué sé yo, si voy a activar el Activity Indicator, cuando yo le dé stop al botón, yo quisiera que el botón también se ocultara. También puedes hacer el setHidden, porque de hecho el método setHidden está presente en cualquier componente de la interfaz gráfica. Fíjense lo que también puedo hacer. Yo puedo a través del Activity Indicator invocar un método llamado Start Animating. Esto lo que produce es ese efecto de animación, porque de hecho tú tienes que activar el componente. Así como tú también lo puedes activar, tú también tienes un método que se llama Stop Animating y eso lo que hace es detener la animación. Entonces, claro, dependiendo de si, por ejemplo, tú has configurado la propiedad de que se oculte cuando tú detengas el Activity Indicator, si eso es así, simplemente cuando tú invoques el método Stop Animating, él va a ocultarse automáticamente. Si no, tú también lo pudieras hacer a mano, porque tú pudieras ocultar el componente y tú luego programar el setHidden Yes para que efectivamente el componente se oculte dentro de la vista. O sea, eso ya depende de cómo ustedes quieran jugar con el componente. Otro componente interesante que podemos encontrar en iOS es precisamente el Page Control, que como su nombre lo indica, permite dividir la pantalla en dos bloques. Tú puedes tener, bueno, de hecho se puede dividir hasta en más de dos bloques, pero usualmente se divide en dos. Esto es útil cuando tú quieres agrupar funcionalidades comunes para ser mostradas en la misma pantalla. Por ejemplo, supongamos esta pantalla que ustedes ven acá, o sea, tú puedes hacer clic en las categorías para ver unas categorías determinadas y al momento de hacer clic sobre Feeling Like, tú puedes cambiar la pantalla para que entonces efectivamente lo que tú vas a mostrar son los Feeling Like en lugar de categorías. Todo este trabajo sería sobre la misma pantalla porque tú puedes controlar a través de un evento asociado al componente cuál es el índice activo y dependiendo de eso tú puedes hacer una acción u otra. Otro componente que también se suele encontrar en iOS es el Picker View. El Picker View es, digamos, el equivalente al combo en otras plataformas. Básicamente lo que genera es un cilindro que contiene información que desees mostrar. En la versión de iOS 7 cambia ligeramente porque ya no es un cilindro. De hecho, el componente, bueno, sigue siendo un cilindro realmente, pero el look and feel pues es ligeramente diferente.
Lo importante es que si uno va a utilizar, por ejemplo, un Picker View, es importante que tu clase implemente los siguientes protocolos, tanto el UI Picker View Delegate como el UI Picker View Data Source. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte práctica, cuando yo les monte el video de cómo manejar prácticamente el Picker View, pero básicamente ese es el proceso. O sea, yo tendría que hacer que mi clase implemente esos dos protocolos para poder trabajar con el Picker View. Ahora, ¿cuáles son los métodos interesantes del Picker View? Bueno, si tú implementas el protocolo, tú vas a estar obligado a darle la implementación a estos métodos que están aquí. Entonces, por ejemplo, tú puedes utilizar este método que se denomina Picker View Title for Row, for Component. Entonces, en este caso, tú puedes, por ejemplo, setear cuál es el título o el texto para una fila determinada y un componente en particular. Por ejemplo, también tienes el de Number of Components in Picker View. Esto básicamente lo que hace es devolverte cuál es el número de componentes dentro del Picker View, o sea, básicamente cuántas filas tienes dentro del cilindro. Tienes otro método llamado Picker View Number of Rows in Components, lo cual te indica cuántas filas también puedes tener, porque ciertamente digamos, el componente o los components dentro del Picker View te hablan en términos de las columnas. O sea, cuando tú hablas en términos de los componentes, estás diciendo cuántas columnas tiene el Picker View. Pero por cada columna tú puedes también preguntar cuántas filas tiene una columna respectiva. Entonces, para eso se utiliza ese otro método. Y luego tengo el método Picker View Did Selected Row in Components, que se dispara, al igual que en el caso de los Table View, cuando tú has seleccionado un componente dentro de la Picker View. Entonces tú ahí puedes controlar que, por ejemplo, si yo hago una selección de una fila determinada en un componente X, yo puedo realizar alguna acción respectiva con respecto a eso. Hay otro componente que es similar al Picker View, pero está relacionado con fechas, que es precisamente el Date Picker. Entonces el Date Picker es un combo similar al Picker View, pero permite manejar fechas, incluyendo horas, minutos y segundos. Entonces, tú puedes manejar fechas utilizando un Date Picker en lugar de un Picker View, porque de hecho el Date Picker trae ya funcionalidades propias para el manejo de fechas. Por ejemplo, una de esas funcionalidades que es muy interesante es que tú puedes controlar el rango de las fechas que vas a mostrar. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero mostrar, digamos, la fecha del día de hoy y a partir de allí yo quiero mostrar las fechas de 7 días en el futuro o 15 días en el futuro. Entonces tú puedes restringir cuál es el rango de fechas que se va a mostrar dentro del Date Picker. Todos estos componentes que ustedes ven acá pues son componentes básicos dentro del manejo de interfaces gráficas en iOS. Son componentes bastante útiles al momento de desarrollar aplicaciones porque usualmente vas a querer capturar una fecha o vas a querer manejar un Picker View o vas a querer manejar imágenes o un scroll, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el transcurso de la semana yo voy a ir montando algunos videos del manejo de estos componentes de forma individual para que vean cómo se pueden trabajar. Bien, si consideran que este video les fue de utilidad, por favor, les pediría que lo marquen con el like. También difundan estos videos a través de las redes sociales, pueden difundirlos a través de Facebook o de Twitter para hacer que estos videos lleguen a más personas. Y seguiríamos, digamos, ya la parte práctica de esta sesión con los videos que les había comentado acerca de la implementación individual de cada uno de estos componentes.